Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este seminario organizado por Allflex, en el cual vamos a estar hablando de la trazabilidad en Uruguay, una historia de éxito a nivel global. Mi nombre es Luciano Aba, soy periodista agropecuario y desde Buenos Aires, en Argentina, los voy a estar acompañando durante las próximas 2 horas. Hoy vamos a estar escuchando 3 presentaciones, como les dije, con el objetivo de conocer la historia de la trazabilidad en la ganadería uruguaya. Vamos a estar escuchando a Hugo Durán Martínez, también a Daniel Matos y a Eduardo Blasina. Les cuento, antes que nada, que nos están mirando desde distintos lugares de la región. Bienvenidos a todos, como les dije, espero que estén bien. Se van a poder estar comunicando con nosotros y enviándonos sus preguntas a través del chat de Zoom, de esta plataforma que estamos utilizando, y además nos las van a poder mandar vía email, ¿sí? En el momento que ustedes quieran, al mail que es contacto@allflex.com.br, ¿sí? contato@allflex.com.br, y ahí vamos a estar recibiendo las preguntas. Como les decía, y lo voy invitando ya a que se sume a esta transmisión, en primer lugar, Hugo Durán Martínez va a estar acompañándonos en los próximos 20 minutos, presentando el tema trazabilidad, conceptos básicos, ¿por qué Uruguay? Hola Hugo, ¿cómo estás? Ahora te voy a presentar más formalmente, pero te quería saludar. ¿Qué tal, Luciano? Es un gusto conocerte de esta manera. En nombre de Allflex pido disculpas por este atraso. La tecnología, como siempre, nos supera desde un Montevideo muy frío, lluvioso, nublado, inhóspito. Bien, Hugo, y mientras te invito a que puedas ir compartiendo tu pantalla, me voy a tomar un minutito para presentarte más formalmente, ¿sí? Hugo Durán Martínez es ingeniero agrónomo, presidente del EMIPAL Sociedad Anónima, empresa dedicada a sistemas de trazabilidad y gestión de campo desde 2001. Hugo trabajó en organismos públicos y privados de extensión agropecuaria, asesoramiento técnico a productores ganaderos, y ha publicado múltiples trabajos respecto de lo que es el sistema ganadero de Uruguay y de la importancia de la trazabilidad para los países exportadores de carne. Hugo, tenemos tu presentación, la vemos muy prolija, así que sin más, te dejo tus 20 minutos para que expongas. Gracias, Luciano, nuevamente, y en un saludo bastante particular. Buenas tardes, América, porque sabemos que nos están escuchando desde Estados Unidos, de México, mis amigos de México, hasta la Argentina. Como siempre, la definición, hay muchas definiciones de trazabilidad. Yo utilizo siempre la misma, que es del profesor Gary Smith de la Universidad de Colorado, que allá por el año 99 lo trajo a hacer una consultoría del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, que entre ellos en ese momento pertenecía el doctor Daniel de Matos a ese centro de investigación, que es la habilidad para identificar el origen de un animal o sus productos tan lejos en la secuencia de producción como sea necesario, de acuerdo al fin con que la trazabilidad haya sido desarrollada. Pero hoy cada vez más se pide cómo se caracteriza la trazabilidad, y se mide por su alcance, por su profundidad y por su precisión. Alcance es la cantidad de información registrada en el sistema. Cuanto más información, mucho más robusto va a ser la información. ¿Con qué profundidad? Si es desde que nace hasta la góndola o pasos intermedios, y con la precisión, que es con la habilidad del sistema de ubicar con exactitud el origen de un problema. Los americanos dicen el traceback 48 horas, es decir, antes de los 48 horas tengo que saber dónde está el foco. Los objetivos principales de un sistema de trazabilidad han sido los clásicos: la salud animal, cómo diferenciarme para entrar en el mercado, para acceder a los mercados, y acá es el mercado de exportación, pero también el mercado interno,
porque cada país tiene segmentado su mercado. La diferenciación, Uruguay muy claro, es un país chico, pegado a dos enormes, Argentina y Brasil, que producen lo mismo, hay que diferenciarse. Pero cada vez más, y creo que con esta pandemia y en la pospandemia, cada vez más se va a utilizar para el medio ambiente y el bienestar animal. El consumidor quiere saber de dónde sale ese animal, si es un medio ambiente protegido y cómo es el sistema de producción. ¿Cuáles son los componentes de un sistema de trazabilidad? Vamos a basarnos en tres muy básicos, elementales. La base de datos, la identificación de los animales y la recolección de los datos. Con eso tiramos por tierra aquellos que dicen identifico es trazabilidad. Si yo identifico y no tengo base de datos y recolección de datos, no es trazabilidad. Vamos a hablar brevemente cada uno de estos tres. La base de datos tiene que tener por lo menos 4 puntos clave. Un sistema uniforme de identificación de establecimientos, un sistema de numeración para participantes, no productores, tales como distribuidores de caravanas, veterinarios oficiales, locales de remates, mataderos, transportistas, etc. Un sistema de numeración individual uniforme y reconocido nacionalmente, y un sistema de numeración uniforme y reconocido nacionalmente para tenedores de ganado. El segundo punto, el componente de un sistema trazabilidad, que ahí sí es la identificación. Hay que tener claro la premisa que el identificador es el que le da la cédula de identidad al animal. Es como el documento que llevamos nosotros. Por lo tanto, no debemos equivocarnos en su elección. Pero para eso tenemos elementos muy claros y muy fáciles y recurrimos a esto. Tenemos el ICAR, que reúne la reglamentación de cómo deben ser los identificadores y su calidad, quiénes están aprobados y quién no. Normas ISO. Países que además, caso México, en este continente, o Australia, que para habilitar un producto, además de estar en ICAR y cumplir con las normas ISO, cumplen 3 años mínimos de pruebas de campo en su medio ambiente. El otro punto exigente es decir, bien señores, pero ustedes están, pero ¿en qué mercado importante está y cómo son sus volúmenes de venta? Y finalmente, ¿qué logística tienen para producir en sistemas oficiales bien exigentes? Ustedes pueden abastecerme determinada cantidad de aretes en tan poco plazo. Porque la premisa fundamental de un identificador es la inviolabilidad y la retención. Y finalmente vamos al tercer punto, que para mí es medular, porque es el que hace el costo más caro de un sistema de trazabilidad, que es la recolección de la información. Es un elemento clave en el que puede hacer fracasar un sistema de trazabilidad. Es el que involucra a gente que muchas veces no son profesionales. Es la toma de datos en el terreno. Es la que, a través del identificador, yo traslado a la base de datos la información. Si fracasa, deja de ser creíble el otro. La gran solución a esto es un buen diseño de capacitación a todos los actores involucrados, y la identificación electrónica es determinante. Si yo anoto mal el número del animal, yo después hago la información sobre un animal que no existe. La identificación electrónica permite que no me equivoque. Si nos queda claro los conceptos anteriores, comprendemos por qué debemos dejar en mano los mejores los puntos 1 y 2, es decir, el diseño de la base de datos y los identificadores, y el organismo competente solo debería decir claramente lo que quiere y después controlar que se. El gran esfuerzo debe centrarse en formar lo mejor posible a la gente que estará en el terreno. Si hacemos esto, nuestros problemas solo se concentrarán en que la toma de datos en el campo se haga lo mejor posible. ¿Por qué? Porque trazabilidad es información. Eso lo tenemos que tener claro.
Información, si es precisa, exacta y en el momento, y la manejo bien, es conocimiento. El conocimiento hoy lo puedo transformar en una ventaja competitiva y finalmente en un valor. Eso es trazabilidad. Si comprendemos que trazabilidad es información, nos daremos cuenta de la importancia que tiene el registro. Por eso en ganaderías extensivas no caben muchas otras posibilidades que la identificación electrónica si no queremos equivocarnos y los costos no se eleven demasiado. En definitiva, cuando pensamos en una identificación electrónica, tenemos que tener cuenta que tenemos que tener un lector y tenemos que hacer un elemento para bajar esa información. Porque en definitiva, todo empieza por digitar bien. ¿Por qué trazabilidad en Uruguay? Porque las carnes rojas son el rubro más importante que tiene de exportación. Porque es un sistema de producción requerido por el consumidor. Lo haya querido o no lo haya querido, pero es así. Tiene una industria frigorífica moderna habilitada a todo el mundo. Porque tiene productores que conocen el negocio, así como sus ayudantes de campo. Porque además es un producto seguro y sano. El Uruguay, que come 60 kilos de carne vacuna por habitante, tiene una esperanza de vida cercana a los 80 años. Y porque además tiene un respeto al medio ambiente. En números redondos, Uruguay tiene un stock vacuno entre 11,5 y 12 millones, exporta el 75% y está siempre entre el quinto y el octavo ranking de los países exportadores. Para hacer una breve historia de la trazabilidad en Uruguay, se puede definir de lo grupal a lo individual. Para que vean que está pisando casi ya los 50 años. En el año 73, por ley, se crea la Comisión de Semovientes, que decía que ningún animal que salga a los caminos de Uruguay debería circular sin un documento determinado para vacunos, ovinos, equinos y porcinos. En el año 98 se acepta por la Unión Europea a este sistema como un sistema válido de trazabilidad grupal para todo el país. La primera vez que la Unión Europea reconoce a un país fuera de la Unión Europea un sistema de trazabilidad válido de la trazabilidad grupal. En el 2002 se inicia una prueba piloto de un sistema de trazabilidad individual con identificación electrónica, llamando una doble licitación para construir una base de datos y para adquirir un mayor de identificadores electrónicos. En el año 2006 se inicia la trazabilidad con identificación electrónica obligatoria de todos los terneros a partir del nacimiento del 1 de septiembre de ese año. Y finalmente, en el 2011, la identificación obligatoria de todos los animales nacidos con anterioridad a septiembre de 2006, quedando registrado en la base de datos con el estatus identificados no trazados, quedando claro que identificar no es trazabilidad, porque esos animales no se había registrado su historia. El Ministerio de la época, a fin de concretar, hizo una consulta pública propiciando la discusión y el intercambio de ideas entre el Estado, productores, frigoríficos y agentes vinculados a la cadena cárnica bovina, respecto al desafío de la identificación individual y trazabilidad de ganado bovino. ¿Cuál fue el resultado de esa consulta pública? Que tenía que tener alcance obligatorio, que había que tener una doble identificación con caravanas, aretes, orejeras, visual más electrónica, porque digitar bien era el concepto básico, que el momento de la identificación, el máximo a los 6 meses, y que el lugar de identificación es donde nació el animal, que tenía el carácter de la información generada, debía ser reservada, confidencial
y con uso restringido. Para el diseño de trazabilidad en Uruguay se hizo mucho énfasis en el diseño de la base de datos como en la elección de los dispositivos de identificación se debería elegir entre los mejores, porque el gran costo de implementar un sistema de trazabilidad está en la toma de datos en el terreno. Por eso se eligió la identificación electrónica. De esa manera no habría errores al registrar el número único del animal, que es el inicio de un sistema creíble, preciso y confiable. Nada se puede construir sobre un número de un animal mal registrado. Muchas gracias. Bien, Hugo, muy claro tus conceptos. Gracias por cumplir con los tiempos que teníamos preestablecidos. Hugo Durán Martínez fue quien estuvo conversando con nosotros y empezando a plantear este mapa, esta idea general que vamos a terminar logrando entre todos respecto de la trazabilidad en Uruguay. Voy a darle curso a este seminario, ¿sí? Ya despedimos a Hugo Durán Martínez y ahora lo voy a saludar, primero informalmente, después lo voy a presentar formalmente a Daniel de Matos, quien nos va a estar comentando, ¿sí? Ya en una explicación un poco más extensa, de 40 minutos, el tema trazabilidad en Uruguay, desde la génesis hasta el acceso a los mercados. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Hola Luciano, un gusto estar con todos ustedes. Un saludo desde acá de Montevideo, Uruguay. Bien, Daniel, mientras te invito a que puedas ir compartiendo tu pantalla, te voy a presentar más formalmente. Daniel de Matos es ingeniero agrónomo, PhD, actualmente es asesor del Consejo de Administración de BPU-MIP, donde fue CEO del 2003 a mayo del 2020, fue CEO también de Carnes Hereford Uruguay Sociedad Anónima y jefe del programa de investigación ganadera de carne en el INIA de Uruguay. Bueno, Daniel, venimos muy prolijos con el cumplimiento de los tiempos, armando esta película respecto del sistema de trazabilidad en Uruguay y por qué es un modelo de éxito, así que te dejo con tu presentación, toda tuya. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy poco para agregar acerca del sistema después de la completa disertación de Hugo. Yo voy a pararme un poco en el medio de la cadena donde estoy hoy trabajando, que es en la industria frigorífica de Uruguay, y recordar un poco de la génesis de este sistema y de cómo nos ha ido ayudando a lo largo de la cadena a generar valor, que generar valor no siempre tiene un aspecto tangible, sino que existe también y existió y sigue existiendo la generación de valor en la cadena por mejorar las eficiencias en los distintos eslabones, ¿no? A pesar de que Hugo dijo casi todo de la trazabilidad, yo lo primero que quiero destacar es que Uruguay tiene una institucionalidad agropecuaria muy fuerte, con institutos como el Instituto Nacional de Carnes, como el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, una muy fuerte participación de los productores en las gremiales que los representan y, por supuesto, un brazo, digamos, de contralor estructurado de una manera muy eficiente del Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca de Uruguay. Toda esa institucionalidad fue puesta en funcionamiento a lo largo de toda la implementación desde la génesis del sistema de información ganadera, como me gusta llamarlo a mí, hasta la implementación final, ¿verdad? Y este esquema tenía un sistema preexistente, no solamente de trazabilidad grupal, como muy bien definió Hugo, sino también un sistema de información geográfica, una numeración única de predios que además están georreferenciados, tiene una muy clara definición de lo que es
el mapa de suelos de Uruguay y lo que corresponde a cada uno de los predios, por lo cual, y creo que Eduardo también se va a referir, este sistema de información es muy abarcativo y va desde la trazabilidad hasta la sustentabilidad de los sistemas de producción. Consta de dos grandes patas, como me gusta decirlo, uno que es el SNIC, gestionado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con servicios de privados, donde altas, bajas y modificaciones en lo que es el stock animal son registrados, y a su vez el control de movimiento y cambio de propiedad de esos animales es cuidadosamente seguido a tiempo real en una base de datos nacional. Y eso es complementado por el sistema que normalmente nosotros llamamos de cajas negras, que es el sistema electrónico de información de la industria cárnica, en donde inicialmente en Uruguay la implementación de sistemas objetivos de tipificación de carcasas a través de video imagen, que, como decía, estamos terminando un proyecto a nivel nacional con todas las principales plantas incluidas dentro de ese sistema, también dentro de lo que es una base de datos nacional en tiempo real. Cuenta con un sistema electrónico inalterable para el control de faenas, desosados y comercialización. Tiene garantías de inviolabilidad de la información y la verificación en cualquier momento por parte de las autoridades competentes. Asegura la identificación animal desde el ingreso hasta el producto final y brinda información en la cadena. Cualquier productor tiene la capacidad de conocer cuál fue el resultado de la faena de cada uno de sus animales, para lo cual tiene un usuario que se puede loguear y puede bajar los rendimientos, los pesos, de forma inmediata, y por supuesto la liquidación final con precios, impuestos, etc. Hay una gran polémica acá también en Uruguay sobre lo que es el rendimiento que llamamos acá de cuarta balanza, que es la diferencia entre el animal antes y después del dressing, ¿verdad? Por lo cual también es uno de los puntos a chequear. Uruguay tiene muy bien reglamentado esa parte. Por supuesto, sobre el sistema de información ganadera o haciendo uso del conocimiento generado, se han montado, digamos, una cantidad de otras aplicaciones, como la certificación para carnes de alta calidad de la Unión Europea, que hoy tiene contralor de calidad de alimento que se le da al animal. Me refiero a la cuota 481, a la certificación de la inocuidad de alimentos en las bases de datos que maneja el Ministerio de Ganadería, utilizando al SNIC como base y al sistema de cajas negras. Por supuesto, todo lo que es control y erradicación de enfermedades como tuberculosis, como brucelosis, todo lo que es el fortalecimiento de los procesos de gestión de los servicios sanitarios en cualquier punto del país, dado que tienen acceso directo a la base de datos, a cualquier tipo de movimiento que detalla el animal que está en movimiento dentro del país y o el itinerario que ha seguido previa autorización ese tipo de tropa, la tropa de los animales, ¿verdad? Hay certificación sanitaria en la Unión Europea, hay certificación veterinaria electrónica hoy, con firma electrónica, refiriendo un poco a lo que decía Hugo, de bajar los costos de transacción a nivel de toda la cadena. Hay certificaciones para Estados Unidos de carne uruguaya con diferentes los movimientos de ganado. Está la tipificación electrónica que se ha desarrollado con
proveedores privados del exterior, está el uso de tecnologías de la información y la genómica para lo que es el mejoramiento genético en ganado de carne, incorporando características tan difíciles como la eficiencia de conversión de alimentos, que está montado por sobre ese sistema en conjunción con los sistemas de evaluación genética de las diferentes razas, ¿verdad? Y finalmente, yo lo quiero destacar, y me parece que Eduardo va a hablar, el uso que hace toda la parte de recursos renovables, de los planes de uso y manejo responsable del suelo, que está definido por ley, y que hace también a la sustentabilidad de los sistemas de producción de carne en el Uruguay. Todo esto, como decía, hasta ahora generó confianza hacia atrás en la cadena, permitió montar una cantidad de certificaciones y o mejoras dentro de ese sistema, y generando la información dentro de lo que es el Sistema Nacional de Información Ganadera, ¿verdad? Uruguay se diferencia un poco de lo que son los países de la región, ¿verdad? Se diferencia, yo no diría un poco, bastante se diferencia. Somos la otra cara de la moneda en cuanto a las relaciones de exportación y mercado interno. El 2019 fue para nosotros uno de los años más destacados en cuanto a las exportaciones. Llegamos casi a un 75, entre un 75 y 80% de la facturación en la producción de carne como exportación, y el resto en el mercado interno. Es el mayor valor histórico registrado en lo que va de la historia de la producción de carne, siendo 1.830 millones lo que ingresaron por la producción de carne bovina. Les recuerdo, como decía Hugo, que estamos hablando de un rodeo de un poco más de 11 millones, casi 12 de cabezas, con una tasa de extracción que supera un poco el 20%, muy poco, incluyendo lo que es la exportación en pie de animales, ¿verdad? Que no está incluida dentro de esta facturación que estoy mostrando acá. Y destacar también que Uruguay tiene acceso hoy a los principales importadores de carne vacuna, incluido Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Corea, Canadá. Creo que hay más de 120 mercados a los cuales hoy accedemos, o podemos decir que tenemos negociados nuestros accesos y certificados sanitarios correspondientes, ¿verdad? Como ven ahí, el Uruguay ha ido creciendo en lo que es la exportación en miles de toneladas. Esto es equivalente a carcasa, llegando en el 2018 superando las 450.000 toneladas equivalente a carcasa en exportaciones, y con un valor promedio de siempre en equivalente carcasa de $4.000 promediales. Si hago la serie hacia atrás, y pongo además lo que es la faena nacional 2018 y 2019 superó los 2 millones de cabezas, y además tiene como contraparte que el Uruguay en los últimos años ha accedido a casi todos los mercados, con excepción de algunos países del MENA y algunos países del sudeste asiático, en los cuales no tenemos hoy negociados certificados sanitarios, ¿verdad? Si me fuera un poco más atrás, a la década del 90, esa faena de 2.300.000 que registramos en el 2018 y 2019, apenas superaba el millón de cabezas, por lo cual Uruguay en la década del 90 y inicio de la década del 2000 ha recorrido un camino muy acelerado de multiplicación de su producción y de sus exportaciones, fundamentalmente, dado que, como ustedes saben, somos muy pocas personas en Uruguay, 3,5 millones para redondear, y el consumo, a pesar de ser uno de los consumos per cápita de carne más altos del mundo junto a la Argentina,
no permite que, a diferencia de la Argentina o del Brasil, en donde se comen casi el 80% de lo que producen, el mercado interno sea uno de los que pueda crecer. O sea que Uruguay crece a partir de las exportaciones de carne, ¿verdad? Como ejemplo de lo que había pasado en cuanto a exportaciones en toneladas a Estados Unidos, por seleccionar uno de los mercados, a pesar de los buenos años que tuvimos a inicio de la década del 2000, e incluso dentro de lo que fue un Uruguay sin vacunación de fiebre aftosa, nos fuimos cayendo, y nos fuimos cayendo por la razón de la aparición de otros mercados y porque Estados Unidos es un mercado cuotificado para el Uruguay, donde el acceso sin cuota, a pesar de que es uno de los mercados que lo tenemos abierto, por así decirlo, es un mercado que presenta un arancel del 26.4%, por lo cual, fuera de los cupos arancelarios, que son de 20.000 toneladas, es difícil seguir creciendo. Lo mismo pasa con lo que es el agregado valor, y acá está lo que sería la facturación en millones de dólares, cómo se ha ido estabilizando con pequeñas variaciones en los últimos años, y el crecimiento, lo que decía, en mercados altamente regulados y con aranceles altos, es difícil, tanto en volumen como en valor, ¿verdad? Porque no se puede pasar de las toneladas, o muy difícil pasar de las toneladas fuera de cuota, pero también es difícil agregar valor, porque a mayor valor, mayor arancel a pagar. Son necesarios cambios en el estatus sanitario, como uno puede ver hacia el pasado, el Uruguay exportando fuera del circuito de aftosa con vacunación, o estando sin la vacunación, y o con acuerdos comerciales que son de una frecuencia muy baja, a pesar de que han ocurrido algunos en el mundo últimamente. Sin embargo, cuando miramos el caso de China, un poco lo que le está pasando hoy a la Argentina y en gran parte al Brasil, donde se dan dos características importantes, y acá me quiero detener un poquito. La primera es que, a pesar de que no existe aranceles preferenciales para Uruguay, tampoco presentan picos arancelarios, y tienen un 12% de arancel de acceso, lo cual nos permite ser mucho más competitivos. Y aquí es donde entra un poco la acción de la trazabilidad del Uruguay. Fíjense que ya entre el 2011 y el 2012 el Uruguay comenzó a exportar con hueso a China continental, y con menudencias, y que esto es claramente una de las ventajas de la trazabilidad, donde el Uruguay logra demostrar en todo lo que fueron los análisis de riesgo que realizó China, que los sistemas de trazabilidad eran lo suficientemente robustos para garantizar que la inocuidad y la sanidad de los rodeos estaban bajo control, ¿no? Entonces, estos mercados nos permiten diferenciarnos rápidamente de los países de la región y de muchos países en el mundo, incluido Estados Unidos, en cuanto al acceso al mercado chino, mejorando la integración del animal y aumentando la competitividad del Uruguay respecto de los competidores más directos. Ahora, ¿qué impacto tiene esto en la cadena cárnica? Porque siempre hablamos en teórico de cómo la trazabilidad mejora nuestro acceso a mercados, etc. Y es claro que la posibilidad de haber accedido con hueso a la China y con menudencias está mostrando acá más de 100 millones de dólares de impacto anuales en lo que es la exportación a China, ¿verdad? Esto es muy tangible, esto es algo que
lo conseguimos por la situación sanitaria, pero también por lo bien que está controlado y lo bueno que es el sistema de información de Uruguay. A la mano derecha ustedes pueden ver muy bien cómo evolucionaron esas exportaciones de productos con hueso, de lo que es huesos con algo de carne, rabos asados, o sea, costillares enteros, pechos u otros componentes con hueso, y cuáles son acá las ventajas en términos de precios diferenciales. En cuanto a lo que es hueso, y esto es versus lo que podemos obtener de un rendering, hay $1.030 de diferencia por sobre ese precio. En la carne con hueso se logran $364 más. En el caso específico del rabo, $3.397. Considerando los volúmenes exportados, solamente para este capítulo hay una ventaja de $92 millones sin contar las ventajas que ya describimos por la exportación estadounidense. Esto hace que, y acá agradezco mucho al economista Álvaro Pereira de INAC, que me ha facilitado muchos de estos datos que estoy presentando acá, en lo que es el Market Access Knowledge, o digamos el índice de acceso al mercado, en donde un exportador que obtenga 100% del puntaje exporta a los 20 principales mercados, colocando las 4 categorías: congelado, enfriado, con y sin hueso en todos y cada uno de esos mercados. Una forma de medir la competitividad. Uruguay está en el medio ahí con 74 puntos y opera, por decirlo de alguna forma, en 3/4 del mercado internacional relevante, por lo cual se puede considerar Uruguay como un exportador top en el mundo en cuanto a su competitividad. Muchísimo de esto, por no decir una gran proporción, tiene que ver con los sistemas de información y trazabilidad que ha desarrollado el Uruguay. Y si se detienen un poquito, antes que Uruguay están los grandes mercados como Estados Unidos con 93 puntos, Australia con 90 puntos, Nueva Zelanda y Canadá. Y por debajo de Uruguay, Argentina y Brasil. Ahora, cuidado, porque esto es una foto. Después vamos a hacernos un poco la pregunta de cómo sigue la película, porque esto es una cuestión muy dinámica y los mercados también evolucionan. Como ha evolucionado la Argentina, como ha evolucionado el Brasil, con acceso a Norteamérica, con acceso de carne con hueso a China, etc. Como decía hoy, el crecimiento del complejo cárnico depende casi en exclusividad de lo que son las exportaciones, tanto en calidad como en cantidad, por lo que el acceso al mercado es de las tareas más importantes. Y el sistema de información ganadera es la herramienta necesaria para levantar obstáculos sanitarios, técnicos y regulatorios para la certificación de protocolos de producción o procesamiento. Permite eso el manejo y la mitigación de riesgos asociados a sanidad animal, inocuidad de los alimentos e integridad del producto, cosa que probablemente no estamos tan acostumbrados en el Uruguay, pero en Europa han habido serios problemas, y en China también serios problemas de integridad del producto, donde se pasa un producto por otro que no es. Por supuesto que cuando los negociadores uruguayos van a negociar los certificados de acceso, es la base para la negociación de certificados sanitarios, para la apertura, para el mantenimiento de mercados. Y, por ejemplo, les pongo nuestra última cucarda, que es el acceso al mercado japonés, que está creciendo poco a poco para el Uruguay, ¿verdad? Finalmente, el capítulo de aranceles, yo creo que acá el Uruguay tiene un debe, por no decir la región tiene un debe, el Mercosur en su totalidad tiene un debe. Lamentablemente
por orientaciones que no tienen que ver con las eficiencias económicas y que no están alineadas con los intereses de la sociedad o económicos, se ha cerrado en los últimos 15 o 20 años y no ha negociado ningún tipo o muy pocos acuerdos comerciales que tengan impacto, en especial para Uruguay, en la carne donde le va la vida. Y en el 2019 el Uruguay pagó 205 millones de dólares por carne bovina y 17 millones de dólares por acceso con menudencias a los diferentes mercados. Y esto, si ustedes lo piensan en términos de dólares por tonelada, son 500 dólares por tonelada, o es el 10,7% de la facturación por la exportación. Un disparate. El costo de beneficio, como lo ve Australia, si ustedes ven la barra de arriba, es el acceso a mercados. El acceso a mercados tiene más de 20 puntos, o sea, la tasa de retorno de la inversión, de todo lo que se invierte, de cada dólar que se invierte en lo que es el acceso al mercado, retornan 20 y pico de dólares, por lo cual Australia, que lo tiene muy claro, hace muchísimos años que ha negociado tratados de libre comercio o acuerdos comerciales con casi todo el mundo, y estos que cito son los más relevantes para lo que es la carne vacuna. Hay mucho énfasis en los grandes importadores, como son la Unión Europea, Estados Unidos, todo lo que es el sudeste asiático, Corea y por supuesto Japón, en los cuales nos están dando o marcando un camino. Solo para que ustedes tengan una idea de lo que es el impacto de este tipo de acuerdos comerciales. Si Uruguay tuviese el mismo acceso en cuanto a al tipo de mercados al cual accede, a los aranceles que pagara y al tipo de productos que exporta a los diferentes mercados, el Uruguay estaría hablando entre 300 y 400 millones de dólares más que le estarían entrando por exportar la misma cantidad que está exportando hoy. Quiere decir que acá podemos concluir algunas cosas. Si ustedes miran esa silueta de lo que parece ser un ovillo, hemos hecho muchísimo en una cantidad de cosas utilizando los sistemas de información, utilizando el know-how de producción, utilizando nuestra inteligencia de mercados, pero hemos llegado a un momento en el cual el Uruguay no crece, no solo no crece, sino que ha ido hacia atrás. Si ustedes se recuerdan de la gráfica que les mostré de exportaciones, el Uruguay ha comenzado un proceso de exportación de ganado en pie que llegó hace 2 años a un pico de 17% de la faena nacional, donde se exportaron casi 500.000 de machos enteros y castrados a mercados de Turquía, básicamente, porque el Uruguay agotó las herramientas que tenía y la única forma, con los sistemas de información, con las negociaciones dentro de los mercados a los cuales accedía, agotó todas las herramientas para el agregado de valor o aquellas que tienen gran impacto, y de aquí en más lo que está quedando es la negociación de accesos mejores a los mercados y la bajada de aranceles. Creo que lo que yo les mostraba de ese Uruguay que está en el top 5 en competitividad de mercados es la foto que ya vemos un poco lejana en el 2019. Estos golpes de la pandemia han puesto a Uruguay en una falta de competitividad importante frente a lo que es Brasil y Argentina. El acceso que han logrado tanto Brasil como Argentina
a los diferentes mercados, pero también la calidad de acceso, por tener la posibilidad de enviar con hueso, ha hecho que el Uruguay esté perdiendo pie y muy probablemente vayamos a ver un 2020 con un Brasil por encima de Uruguay en competitividad o en índice de competencia tal cual lo mostramos nosotros. Quiere decir que la película es complicada y que nosotros no podemos quedarnos con el logro de haber tenido el desarrollo de un sistema de información ganadero tan bueno para el momento que se desarrolló e incluso hoy, sino que esa es una herramienta necesaria para poder hacer y lograr las cosas que Uruguay hizo siendo un país tan pequeño, pero tan importante en el mundo de la carne, pero no es una condición suficiente para que la película nos mantenga con esos índices de competitividad, ¿verdad? Así que bueno, yo creo que tenemos esa cucarda del sistema de información, nos resta hacer en algunos casos o en la mayor cantidad del futuro, junto a Brasil y Argentina, porque somos parte del Mercosur, ojalá negociaciones multilaterales para poder tener un mejor acceso al mercado, pero si no fuese así, me parece que los países tienen que tomar decisiones. No es lo mismo la importancia que tiene la carne en el Uruguay para la economía uruguaya que la importancia que presenta para el Brasil o para la Argentina. Así que hay una necesidad de discutir estos temas, de desarrollar ese acceso a mercados, sea basado en mejorar la calidad de nuestro sistema de información o sea basado en la negociación de acuerdos bilaterales o multilaterales. Muchas gracias por todo. Muy bien, Daniel, muy claro tus conceptos, las reflexiones y los desafíos que también nos dejás en esta presentación, también cumpliendo muy bien, Daniel de Matos, con los tiempos. Te agradezco mucho, Daniel, y voy a pasar a quien es el tercero de los disertantes que tenemos para este seminario. Voy a presentar a Eduardo Blasina, quien también va a tener 40 minutos para presentar el tema trazabilidad como potenciador de la gestión ganadera. Hola Eduardo, ¿cómo te va? ¿Me estás escuchando bien? ¿Qué tal? Le escucho perfectamente, ¿me escuchan bien por ahí? Te vemos y te escuchamos perfecto, Eduardo. Venimos muy bien cumpliendo con los tiempos. Les recuerdo a las personas que nos están mirando de distintos países de la región que pueden hacer sus preguntas a través del chat de esta plataforma o bien vía mail. Ya dimos el correo, es contacto@allflex.com.br. Eduardo, te voy a presentar más formalmente en un minuto, si me lo permitís. Eduardo Blasina es ingeniero agrónomo, analista de mercados y desarrollador de proyectos agropecuarios. Dirige la consultora Blasina y Asociados y también el programa radial Tiempo de Cambio en Radio Rural, y también escribe en el medio El Observador de Uruguay. Has publicado también varios libros. Eduardo, te voy a dejar con tu presentación en estos 40 minutos para que nos sigas aportando a esto de que estamos analizando la trazabilidad de la ganadería en Uruguay. Perfecto, Luciano, muchísimas gracias. Bueno, un saludo a quienes están por allí en todo el continente. Es un gran gusto, quiero agradecer a Allflex la oportunidad de estar presente aquí, y es un gran gusto también como uruguayo que nos presenten como un caso de éxito. Yo creo que el caso de la trazabilidad para Uruguay es importante porque surge en un momento crítico para la ganadería uruguaya, cuando irrumpe la aftosa y surge como un requisito por parte de la Unión Europea para retomar el comercio cuando estábamos recién saliendo del problema. Y realmente es algo que se convirtió de una situación dramática y muy, muy problemática en una fuente de competitividad muy importante y en una fuente también de mejora
en la eficiencia de los propios predios. Es algo que surgió desde lo sanitario, como decía Daniel, de la necesidad de detectar rápidamente un problema sanitario y solucionarlo, pero hoy es algo que es muchísimo más que eso y que se adapta a lo que son cambios en la demanda que implican requisitos cada vez mayores de conocer no solamente el producto, sino el proceso por el cual se llega a ese producto. Uruguay es probablemente el país más ganadero del mundo por la relación entre vacunos y habitantes humanos, es decir, tenemos unos 4 vacunos por habitante y por lo tanto exportar para nosotros es vital. Exportamos la gran mayoría de lo que producimos, cerca de un 70%. Entonces este gráfico es como nuestro Dow Jones, es nuestro indicador de precios de exportación. Esto es el precio de 4 semanas móviles y básicamente desde que la trazabilidad existe, del 2003 hasta ahora, hemos pasado de un precio de $1.000 la tonelada, que era realmente tremendamente exiguo, a un precio que normalmente anda en el entorno de los 3.500 a 4.000 la tonelada, con un empuje muy fuerte en el segundo semestre del año pasado que lo llevó a un nivel récord de 4.400 dólares por tonelada. Para la ganadería de Uruguay es vital empujar esta gráfica lo más arriba que se pueda, y en este empuje que llevó el precio a un récord el año pasado, China fue un país fundamental. Las importaciones de carne vacuna de China vienen en un aumento sostenido, es un fenómeno a nivel del comercio global de alimentos que yo creo es de los más fuertes que toca ver en esta década que está terminando. Un país que no importaba carne al comienzo de esta década y hoy importa casi 3 millones de toneladas. ¿Y por qué pongo el énfasis en esto? No solo por una razón. Te puedo interrumpir, te interrumpo un segundito. Me piden de la organización si podés poner la pantalla a pleno, si la podés compartir 100%, para poder seguir tan prolijo como lo venimos haciendo hasta ahora. Ahí está, espectacular. Muchas gracias, Eduardo. Bien. Entonces, aquí lo que tenemos en China es un problema sanitario muy grave que es conocido, la fiebre porcina africana, que significa entonces una necesidad de control. Aquí vemos cómo lo sanitario aparece y a partir del coronavirus va a aparecer más, y a partir de una información de esta que surgía ayer, de un virus de los cerdos que se le ve un peligroso potencial de pasar a humanos. Esto es una preocupación que entendemos llega para quedarse, y por lo tanto el origen sanitario de la trazabilidad es un origen que es muy, muy firme y que muy probablemente se va a ir extendiendo como un requisito. Si ocurre un problema sanitario, tenemos que tener la manera ágil de, como se decía, en 2 días saber dónde empezó. Entonces, ese es el origen, ¿no? Detectar tempranamente cualquier problema de calidad que ocurra, identificar el predio de origen de una enfermedad, aislar a los animales circundantes, bloquear una situación antes de que se genere un cierre de mercados. Pero desde ese comienzo, en el caso de Uruguay por lo menos, empieza un proceso de agregado de valor en el producto, y ese proceso de agregado de valor que Daniel contaba tiene también otra contrapartida, que es la posibilidad de lograr una mejora en la eficiencia en la finca del productor, en el predio del productor ganadero. Entonces, esta trazabilidad lo que permite es una identificación de cada animal que permite, para empezar, un mucho mejor control de hacienda. Es decir, el productor, cuando está llevando los animales a la balanza, como en la escuela, está pasando lista, ya no solo se cuenta el ganado, sino que se identifica qué ganado está, qué ganado falta, o eventualmente, si hay un ganado ajeno, ya se sabe de quién es. Entonces, bueno, esto en zonas que son agrestes, que pueden ser zonas de bosques o de sierras, facilita mucho el manejo. Esto es como un inicio. Luego se permite
la combinación de trazabilidad con balanza, con lector, ir cargando los datos de vida del animal, el propietario, el sexo, la raza, la fecha de nacimiento. Se puede, por lo tanto, tener una edad absolutamente exacta al día de la lectura, se puede saber cuál es el padre, la madre, el potrero en el que está, es decir, se genera toda una construcción que permite ir agregando valor en cuanto a conocer, a través, como decía Hugo, el número de identificación, que es como lo que llamamos aquí en Uruguay la cédula de identidad, y que va quedando disponible en un lector de caravanas que lo pasa a una planilla Excel o a un software de gestión. Entonces, ahí tenemos un animal que pasa a tener una especie de historia de vida o un currículum. Se le puede agregar allí el estado del animal, el tratamiento nutricional, el estado fisiológico, los eventos sanitarios que ha tenido, los potreros en los que ha estado, y todo lo que considere el productor ganadero que es un evento relevante, digno de ser registrado. Entonces, aquí la trazabilidad, también un poco como decía Hugo, implica una base de datos, y para sacarle realmente provecho a nivel de finca, lo que implica es también un uso mucho más regular de la balanza, que en Uruguay todavía es muy variable de un predio a otro, pero cuando se adopta una rutina de pesaje, la combinación del identificador electrónico, el lector de caravanas y la balanza electrónica, por un lado, hace mucho más veloz el trabajo, es decir, el lector lee y queda todo registrado, el animal pasa mucho más rápidamente que cuando se trabajaba con papel y lapicera. Más o menos se pueden estar pesando 4 animales por minuto, es decir, un animal está 15 segundos, se hace la lectura y ya queda toda la información ingresada. Y esto permite además tomar decisiones de manejo en base al peso del animal. Yo puedo decidir que las vaquillonas que superan tal quilaje van para un potrero porque van a ser entoradas, las que no llegan a ese peso van a otro potrero, o lo mismo para tareas de destete, de elaboración de lotes para suplementación, entorar, lotes que van a venta para ser embarcados a frigorífico. Entonces, eso no solamente permite tomar la decisión, sino crear listados de animales, y se pueden poner las condiciones en el propio lector, y es el lector el que nos dice si el animal debe ir en una dirección o en otra, según los criterios para armar listas que se le haya generado. Entonces, esto creo también que genera una especie de cambio de mentalidad en el productor, donde la pesada vale mucho más la pena que cuando es un mero registro que queda en un papel o en una planilla de Excel, pero al que no se le saca demasiado jugo en términos de toma de decisiones. La pesada pasa a ser más simple y más importante. Y el productor pasa a pensarse un poco más como un productor lechero que piensa en litros producidos, empieza a pensar en términos de kilos de ganado producido. Y eso pasa a ser mucho más determinante del resultado del productor. Se suele decir en los países sajones que sin medir no hay manejo posible, no hay mejora posible. Y esto es una gran herramienta para hacer del registro y de la medición algo que es ágil y divertido, y que muchas veces un adolescente lo puede hacer y le resulta realmente algo muy tecnológico y muy interesante de calcular a ojo qué peso va a tener y tener un aparato que le dice eso en el momento. A su vez, esto genera todo un insumo para todo lo que son paquetes de software de gestión ganadera, porque esta lectura, la salida de la balanza, es un insumo para distintos software de gestión que van generándose, algunos inclusive que son de uso gratuito. Entonces, estos software ordenan la información, permiten generar una salida de acuerdo a criterios que le da el productor, y permiten cotejar los resultados que se van teniendo en las pesadas con las metas productivas que se plantearon, y eventualmente esto permite con mucha facilidad generar informes que van para los patrones, si es un agrónomo o un técnico el que está haciendo el trabajo, o van para los socios o va para la familia, que es un caso habitual en Uruguay. Entonces,
la idea que esto genera, o el cambio que genera, es que de pensar en el rodeo a pensar mucho más en el individuo. Por un lado, porque tenemos una performance individualizada de cada uno y tenemos un promedio grupal. Sabemos de cada individuo si está teniendo una ganancia de peso superior o inferior al promedio de su categoría, de su lote, de los que estuvieron en el mismo potrero. El concepto de individuo en producción ganadera además es importante desde el punto de vista del bienestar animal, cada vez más requerido por la exportación, y acá también en el manejo que se hace en Uruguay del ganado en los corrales ha habido un cambio muy fuerte entre el manejo tradicional, que recurría a pegarle al animal y a gritarle y a estresarlo, a un manejo mucho más por señas, mucho más silencioso, mucho más tranquilo, que termina derivando también en una mucho mejor calidad de carne, en menos machucones y en más ganancia de peso. En definitiva, la trazabilidad en ese combo de balanza digital, lector de caravana, para el productor pasa a ser un apoyo en la toma de decisiones, en toma de decisiones mucho más objetivas. Y para muchos productores o técnicos que no son del todo camperos, que incluso podría decir, es incluso mi caso, que de repente no, solamente un golpe de vista no se detecta un animal que está fiebrado o que tiene algún problema sanitario, permite decir, bueno, si todos los animales ganaron 500 gramos y hay uno que está ganando 100 gramos o no está ganando, hay que apartarlo y examinar y detectar qué es lo que está pasando. Lo otro que, como decía Daniel, Uruguay tiene planes de uso y manejo de suelos que permiten cuantificar el balance de materia orgánica de los suelos, la pérdida de suelos, y está empezando procesos de cuantificación en la cantidad de forraje disponible. Entonces, uno de los que creo van a ser los valores agregados próximos de la trazabilidad es que uno no solamente pesa y sabe la performance de cada animal y sabe el promedio de performance de animal que tuvo en cada lugar de la finca, a cotejar eso con mediciones objetivas de producción de forraje. Entonces ahí podemos tener una noción aún más precisa de comportamiento animal y de eficiencia y de eficiencia de conversión, cotejando ganancias de peso con forrajes disponibles. Si tenemos en todos los animales un mismo tratamiento sanitario y una genética similar, podemos generar indicadores productivos vinculados justamente a esas variaciones individuales de performance. Entonces, esta trazabilidad, que tiene mucho por recorrer todavía, entendemos que es un primer paso hacia lo que llamaríamos una ganadería de precisión, tomando un concepto prestado de la agricultura, donde el concepto de agricultura de precisión, de analizar no ya la chacra, sino metro cuadrado a metro cuadrado, el potencial productivo y el manejo necesario. Aquí pasamos de un razonamiento del rodeo a un razonamiento del individuo y también hacia automatismos, porque con un lector y una balanza electrónica y algunos otros mecanismos que van a seguir viniendo sin duda, bueno, vamos a ir, por un lado, a apartar automáticamente en base a parámetros que nosotros queramos y a un trabajo mucho más de precisión, por ejemplo, en la aplicación de productos veterinarios, donde a veces se aplica por las dudas un poco más o se aplica una dosis igual a animales que son distintos. Posiblemente vamos a poder llegar a aplicar dosis exactas de acuerdo al peso del animal o a generar sistemas de alarmas en las cuales un animal que midamos cuando aplicamos suplementación, si fue a comer o no fue a comer, porque la caravana logra detectar, podemos detectar animales que están consumiendo mucho menos ración que otros. Entonces se abre todo un camino de herramientas nuevas, de manejo del Big Data, de manejo del Internet de las cosas, se empieza a hablar de trazabilidad en base a blockchain. Es decir, que este es un camino que progresivamente va ganando en prestaciones y en la precisión de esas prestaciones.
Y es algo que puede ser para ganado de carne de campo, pero que también abarca a la producción lechera, a la producción de corderos gordos, es decir, al trabajo en corral, o sea, ofrece distintas vías de mejora para distintos tipos de producciones. En Uruguay se está pensando en hacer trazabilidad de la pesca, por ejemplo, identificando con un código el pez cuando es capturado en el mar, volviendo a hacer mediciones cuando llega al puerto de llegada y permitir así dar un seguimiento a cada producción. Se venden hoy frutas en Uruguay que están trazadas, de modo que el consumidor con un código QR puede llegar a saber de qué granja vinieron. Es decir, esto que arranca con la ganadería se va expandiendo a otras formas de producción. Y por otro lado articula con la información que se va tomando más adelante, de manera que podemos tener una colección de información desde que el animal es registrado y se aporta la información del nacimiento, a lo que luego engancha con las cajas negras, con el sistema de tipificación, es decir, que podemos saber qué tratamiento, qué alimentación tuvo, qué peso tuvo, qué calidad de carcasa, qué rendimiento, y se puede así llegar a no solamente un concepto de eficiencia que parte del nacimiento del animal y termina con los cortes que ese animal generó y la calidad de esos cortes, sino también con darle al consumidor la información de todo el proceso de ese alimento. Entonces, esto, bueno, permite automatizar y objetivizar muchas tareas prácticas, entre ellas la parte de ganado. Aquí hay mecanismos de software que permiten dar condiciones y decir si es hembra y pesa más de tanto, van al corral 1. Si son machos y pesan más de tanto, van al corral 2. Y todo el resto que nos llega al peso objetivo va al corral 3, es decir, permite un trabajo bastante diferente. Por supuesto que lo que queremos con esto es lograr un mejor precio de la hacienda. Este es el precio del novillo gordo en el Mercosur, y allí no voy a decir que es por la trazabilidad que Uruguay tiene un precio muy diferencial respecto a los países vecinos. Esto es una conjunción de factores. En Uruguay ha habido mucha exportación en pie, como comentaba Daniel, hay una oferta muy baja, estamos en un punto crítico de baja oferta. Uruguay en algunos casos accede con algunas ventajas de mercados respecto a los países vecinos, como también mostró Daniel, pero el hecho de tener trazabilidad también contribuye a una valoración del producto. Es diferente y va a ser cada vez más diferente que un consumidor con un celular pueda leer un código QR y saber de dónde viene ese animal, a que no pueda hacerlo. Y diría que al principio la trazabilidad, que era vista como un requisito europeo, como una barrera no arancelaria, como un costo más en un país como Uruguay que ya es caro, hoy son muy pocos los productores que estarían dispuestos a renunciar a tener esta trazabilidad. Creo que es algo que ha ido calando en la percepción del productor como una herramienta que realmente agrega valor, y la verdad es que en Uruguay, cuando se mira el precio de los países vecinos y se imagina lo que sería trabajar al precio del ganado de Brasil, por poner el caso del que tiene el segundo mejor precio, los productores ven que a un precio como el de Brasil la producción ganadera sería tremendamente dificultosa. Entonces, creo que la trazabilidad realmente se ha ganado la opinión pública del productor ganadero en una alta proporción aquí en Uruguay. Entonces, la trazabilidad tiene un componente muy visible desde lo sanitario, pero lo menos visible y lo más importante es cuánto valor agrega la información como insumo. Por un lado, porque más información procesada es más precisión lograda. Una información con más sensores implica un mejor conocimiento, es decir, si agregamos a la trazabilidad la medición de pasturas, si agregamos a la trazabilidad la posibilidad de registrar el consumo de ración en un comedero,
vamos generando mucho mejor conocimiento y cada vez se puede medir más lo nutricional y correlacionar variables. ¿Qué pasó con el tratamiento sanitario, con lo que comió, con la genética, con el resultado que se obtuvo? Lo otro es, bueno, eso, lograr una rutina de pesadas que sean rápidas, que sean automatizadas, que no sean una pérdida muy grande de tiempo y que sean un gran agregado de valor de la información que se genera. Y básicamente dejar de ser meramente carne o un commodity para ser un producto que tiene una historia detrás individualizada, que es carne que se sabe quién la hizo, quién se hace responsable del producto en cada eslabón. Entonces, empezar a agregar valor con la información es un camino que entendemos después que se inicia no tiene retorno. Es algo que implica una modernización de los procesos a nivel ganadero, que implica un cambio en la lógica de valor agregado a través de la información, que no tiene marcha atrás, porque después que se empieza, realmente se valora, facilita acceder a nuevos mercados, genera un prestigio de marca, genera un prestigio de país, y que no tiene final porque luego el propio avance tecnológico va permitiendo que eso se complemente con una evaluación objetiva de las carcasas y que se pueda relacionar el peso, el rendimiento con datos objetivos de pesadas previas del animal. Y de ahí para adelante todo lo que podamos imaginar. Yo creo que la gran tarea es que el propio consumidor con su celular sea capaz de cosechar esa información y que por esa vía se fidelice un consumidor que aprecia determinadas características de cómo se hicieron las cosas. Entonces, es algo que articula con otros agregados de información que hace la industria, que yo creo que además, con todos los problemas que ha tenido la industria por el COVID, seguramente estamos en una pre-robotización de la industria frigorífica que va a trabajar cosechando muchísima información en distintas etapas, pero que si cosecha información solamente desde la llegada del frigorífico, se pierde todo el origen de eso y se pierde una interacción muy favorable donde la industria interacciona con el productor interacciona con la industria y juntos van optimizando procesos. Creo que eso es realmente algo que estamos a las puertas de verlo. Ya hay cada vez más videos de frigoríficos que operan robotizadamente y eso implica toda una generación de información que bueno, contando con trazabilidad es radicalmente distinto a no contar con eso. Así que bueno, eso es lo que nosotros vemos a nivel de lo que vemos que trabajan los productores y productores cercanos a nosotros. No es algo que es de una élite de productores. Hay productores que están en zonas realmente remotas de Uruguay, en Artigas, que han adquirido esta lógica de trabajo y creemos que es solo el comienzo, porque Uruguay a nivel industrial está a punto de concretar nuevos avances tecnológicos que creo que van a retroalimentar lo que se genera a nivel de campo. Así que bueno, por ahí es por donde nosotros vemos el proceso. Cualquier comentario que quieran hacernos llegar va a ser más que bienvenido y de nuevo el agradecimiento a Olflex por esta posibilidad de compartir la experiencia uruguaya. Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias por la exposición. Muchos conceptos queda en común de los tres disertantes de este seminario que estamos llevando adelante. El no quedarse con los laureles de este caso de éxito y seguir mejorando. Hugo mencionaba bienestar animal, Daniel mencionaba otras cuestiones vinculadas a la identificación y demás, vos a todo el tema de los datos y de la importancia que va a tener para agregar valor. Y bueno, cumplimos correctamente con los tiempos. Les cuento que ya tenemos varias preguntas para muchos de ustedes. Antes de seguir, Eduardo Blasina, muchas gracias por tu disertación, muy ajustada y muy clara. Y ahora sí, si les parece, Hugo, Daniel, si ustedes me van escuchando, los voy a invitar a ir respondiendo algunas preguntas bien concretas. Les cuento que una de las primeras preguntas tiene que ver con si este seminario organizado por Olflex se va a retransmitir o dónde se puede volver a ver. Quédense tranquilos que a todos los que estén participando se les va a enviar el link
con esta conferencia para que la puedan volver a ver. Y tengo algunas preguntas, Daniel, podría empezar con vos, que me piden, Daniel de Matos, hacer un poco más de hincapié, vos lo mostraste, pero hacer un poco más de hincapié en el vínculo entre calidad de carne y trazabilidad a la hora en el proceso de apertura de mercados. ¿Qué peso tienen esas dos variables en el proceso de apertura de un mercado? Muchas gracias. Yo creo que la calidad es un concepto relativo, ¿verdad? Y eso nos empezamos a dar cuenta en Uruguay cuando empezamos a abrir muchos mercados. Cuando uno tiene la posibilidad de exportar tendones y penes al mismo precio que exporta un bife angosto, ahí te empiezas a dar cuenta que el tema de la calidad es relativo. Contestando concretamente a la pregunta, yo creo que dependiendo del mercado y del concepto de calidad, sí juega bastante, y la trazabilidad es el soporte que nos permite la introducción en ese mercado. Pero quiero decirles que en la actualidad los conceptos de inocuidad, los conceptos de ética en la producción están pesando muchísimo y van a pesar aún más. Yo creo que si hay algo que nos va a dejar esta pandemia es que todos aquellos aspectos de inocuidad y de ética en la producción van a ser sopesados de una manera distinta por consumidores a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, cuando a veces este tipo de requerimiento venía de mercados más sofisticados como el mercado norteamericano, como el mercado europeo, hoy están viniendo de todos lados, por lo cual se revaloriza el concepto del sistema de información y de la trazabilidad en este nuevo requerimiento de ética y de inocuidad. Bien, Daniel, clarísimo. Te aprovecho con otra pregunta también de Edwin Camilo, que nos pregunta si el sistema de trazabilidad también lleva algún registro en cuanto a lo que tiene que ver con el plan de residuos antibióticos, me imagino, en carne. Sí. Si volvemos a mis transparencias que pasé muy rápidamente, disculpan, Edwin, uno de los aspectos que yo resaltaba como ventaja del sistema de trazabilidad es que el sistema de control de residuos biológicos que lleva adelante el Ministerio está montado por sobre este sistema de información, lo cual lo hace mucho más eficiente, barato y efectivo, ¿verdad? Daniel, también me preguntan si podés profundizar un poco más sobre el concepto de cajas negras que mencionaste también en tu exposición, si podés profundizar un poco más respecto de ese punto. El sistema de cajas negras lo que tiene es primero que nada una balanza al inicio con el peso, registrando el peso vivo del animal o de los animales, una balanza que registra el peso de la carcasa, se eliminó lo que había previo sangrado, después registra lo que serían la tercera y la cuarta balanza, que es previo al dressing y posterior al dressing. Finalmente registra otra balanza, todo lo que es la entrada de cuartos o de medias al despostado o al desosado de gas frigorífico, y por último lo que son las balanzas de despacho de mercadería, por lo cual debe haber primero que nada una certificación de los lotes de producción, si se quisiera y se cuenta y hay un acuerdo comercial para trazabilidad individual, se puede hacer, y por lo tanto hay un cierre de masa de lo que son los lotes de producción, un cierre de masa de lo que es el día, y un muy eficiente control por parte de las autoridades sanitarias y de las autoridades fiscales de todo lo que es el complejo cárnico uruguayo.
Bien, Daniel, seguimos en este seminario organizado por Allflex. Ahora vamos también con Hugo Durán Martínez a seguir conversando, también con Eduardo Blasina, pero tengo una más para Daniel de Matos que tiene que ver con el INAC, y que nada, nos están pidiendo que cuentes un poco respecto de cómo fue del proceso de creación, cómo se mantiene el presupuesto del INAC, a quién representa. Es un poco la duda que tienen algunos de los que nos están escuchando y te están mirando, Daniel. Bien, el Instituto Nacional de Carnes, en el cual estoy dentro de su junta directiva, por así decirlo, representando a la industria frigorífica, es una persona pública no estatal que tiene el presidente nominado por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, el vicepresidente nominado por el ministro de Industria, luego representante de los productores de lo que es la Federación Rural del Uruguay, de la Asociación Rural del Uruguay, de la Comisión Nacional de Fomento Rural y de Cooperativas Agrarias Federadas. Y por el lado industrial están representados las plantas de faena para mercado doméstico, mercado interno, y dos cámaras de exportadores, de plantas exportadoras, que son ADIFU y CIF, la Cámara de Industrias Frigoríficas y la Asociación de Industrias Frigoríficas del Uruguay. Se financia con el 0,6% del valor FOB de las exportaciones y el 0,7% de la facturación del mercado interno, más tasas y controles que cobra por el contralor de lo que es la calidad de producción, las cajas negras, etcétera, por lo cual es un organismo que no solamente controla a través de cajas negras, sino también está encargado de lo que es la promoción de las carnes uruguayas en el mercado internacional y en el mercado doméstico. Bien, Daniel, y lo voy a invitar también a Hugo Durán Martínez a que, Hugo, bueno, arrancaste vos con las presentaciones en esto que estamos haciendo en el seminario, que es hacer un recorrido por el caso de éxito uruguayo en materia de trazabilidad ganadera. ¿Qué aspectos destacás de lo que fueron las presentaciones de Eduardo y de Daniel, pensando en lo que viene quizás, en qué cosas están consolidadas y pensando un poco en lo que viene? Lo primero que quiero, Luciano, es salvar una omisión, porque me están criticando acá por el WhatsApp amigos chilenos que no los saludé cuando saludé a la gente de México, la gente de Colombia, la gente de Centroamérica. Eduardo me reclama que no los saludé a ellos y que están presos. Así que Eduardo, salvo el error. No. Las dos exposiciones, tanto como de Daniel y como de Eduardo, son de una claridad meridiana y que demuestran claramente los beneficios que le ha traído la trazabilidad a Uruguay. Lo que debe de quedar claro y que esto salió a un gran costo de todos, ¿ah? Una gran inversión del Estado, de los productores, de los frigoríficos, y que en definitiva yo creo que hoy Uruguay debería estar ya en condiciones de empezar a amortizar aún más con creces toda esta inversión. Creo que el tema que, como lo dije al pasar, de bienestar animal y de conservación del medio ambiente, es un tema fundamental hoy cuando vemos consumidores que están malos. Hoy leía en la prensa que el presidente de Francia se hizo eco de unos reclamos de gente verde de Francia y está pidiendo que disminuyan un 20% en el consumo de quesos y de carne para conservar el medio ambiente. Bueno, creo que la trazabilidad, como está instrumentada en el Uruguay, hoy te puede decir claramente de dónde viene ese producto
tanto de la carne, tanto de la leche, y puede decir esto viene de un ambiente favorable que no fue deforestado, que fue bien cultivado. Es decir, creo que estamos entre la punta del iceberg, creo que, como lo dijo Eduardo y como lo dijo también Daniel, la pospandemia, que a mí no me gusta hablar de la pospandemia porque todavía no sé en qué parte de la curva estoy, entonces no puedo saber cómo vamos a llegar. Pero creo que tenemos que aprender que si esto vino, este virus, de donde dicen que vino, creo que la seguridad alimentaria es una obligación que el mundo entero tendría que exigir. ¿Ah? Entonces, y la trazabilidad es la herramienta clave para lograr eso. ¿Es lo único? No. Lo dijo Daniel bien claro. No. Pero es un paso fundamental. Pero también lo digo, Uruguay es un país ganadero, lo dijo claramente Eduardo y Daniel, a diferencia de países que tienen ganado. Entonces, también lo digo cuando a veces me toca dar una conferencia, en la primera frase digo que la trazabilidad legaliza el negocio. Y eso tenemos en cuenta. Cuando tenemos países que la informalidad campea, tenemos muchas cosas para corregir. Porque un concepto que yo quiero transmitir es que con esto Uruguay no está vendiendo un pedazo de carne, está vendiendo un alimento seguro y sano. Eso es un concepto que quería redondear de las dos conferencias que hemos escuchado. Es cierto, Daniel lo dijo, Uruguay es un país muy chico, entre medio de dos gigantes, y tiene que tratar de diferenciarse. Está clarísimo. Voy a seguir nuevamente con Daniel de Matos con otra pregunta, preguntada por Mauricio Belloso de Brasil. Nos preguntan si están las normas de dressing reguladas y aplicadas por la industria y cómo es que sucede ese control. Sí, tal cual. Nosotros antes teníamos una norma de dressing mínimo, ahora es al revés. Hay normas de dressing máximo, están reguladas, están muy claras y escritas, además, y están controladas por lo que es los inspectores de control de calidad de INAC. Eso es bastante estricto. Y creo que funciona muy bien en la actualidad. Un solo comentario, si tú me permitís, 30 segundos. Claro que sí. Es que el mundo está desafiando, como decía Hugo, respecto de lo que el señor Macron, presidente de Francia, decía, y los sistemas de información en Uruguay están mostrando hoy que a diferencia de lo que se pensaba hasta hace unos años y lo que habían publicado algunos organismos como FAO, los sistemas de producción de carne pastoriles son muy sustentables y no solamente son sustentables, sino que serían beneficiosos en lo que es la captura de carbono, por lo cual es también los sistemas de información y trazabilidad herramientas para demostrar que muchas veces están equivocados en los conceptos que manejan, sobre todo los europeos, respecto de ese tema. Gracias Daniel. Tengo una pregunta de Klaus Maciel de Brasil, no especifica puntualmente para quién es, así que quien quiera responderla, bienvenido, que tiene que ver con si son públicos los datos de todo este sistema de trazabilidad en Uruguay que estuvimos hablando. ¿Son públicos? No, son de acceso para el productor que manda su ganado a faena y lo maneja la autoridad sanitaria en lo que respecta a movimientos, altas, bajas, modificaciones y movimientos dentro del país.
Gracias, Daniel. Eduardo, retomo con vos, con Eduardo Blasina, para focalizar en esto mismo, ¿no? En estas preguntas que escuchás, este interés, y en algo que hablaste, ¿no? De cómo vincular esta parte de normativa y regulatoria que tiene que ver con la ganadería de precisión también. ¿Cómo es ese vínculo? ¿Cómo lo imaginás? Bueno, hay un vínculo que implica, por ejemplo, el accionar de personal calificado para tomar la información que une al productor con el Estado, digamos, ¿no? Es decir, hay una actividad de contralor que no tiene que ver con lo impositivo, sino simplemente con la precaución sanitaria, que implica que haya operadores que tienen que certificarse en el buen uso de estas prácticas. Ahí yo creo que es una combinación de libertad total de mercados, en el sentido de que no hay regulaciones en cuanto a quién se le puede vender o regulaciones que modifiquen precios. El productor tiene esa tranquilidad en el caso de Uruguay de que puede vender a alguien que se va a llevar un ternero vivo a Turquía, o puede venderle a otro ganadero que va a engordar ese ganado, o puede vender una vaquillona que se va a ir a China en un barco, o puede venderle al frigorífico que quiera, y los precios son acordados libremente entre partes sin injerencia del Estado. Al mismo tiempo, esta no es una información que se usa para medir una eventual evasión impositiva ni nada por el estilo. Eso me parece que es muy importante, dar esa tranquilidad al productor. Y lo otro es establecer ciertos mecanismos de personal calificado, porque, como bien explicaba Hugo, acá el gran problema que puede haber es el error humano en poner mal un número, digamos, ¿no? Cuando se trabaja con papel y lapicera en un corral, mientras uno está vacunando y de repente se manchó la hoja y hay que pasarla, es decir, hay que tratar de minimizar, digitalizar para minimizar el riesgo humano en el ingreso de datos, porque también, como explicaba Hugo, una vez que un dato ingresa mal, es todo un lío volver atrás y corregir esa información que empezó mal. Entonces, por un lado, se requiere una cierta institucionalidad que le dé al productor la tranquilidad que dar esa información al Estado no redunda en ningún posible castigo por ninguna razón. Y por otro lado, implica una cierta profesionalización para encontrar un método que lleve lo más cercano al cero posible el error humano en el proceso. Bien, Eduardo, muchas gracias. Seguimos avanzando en este seminario que organiza Allflex. Estamos hablando del caso de éxito global de Uruguay, de la trazabilidad en la ganadería uruguaya. Y Eduardo, tengo otra pregunta para vos, bien concreta y específica, y tiene que ver con si se puede relacionar la TZ a la captura de carbono. Es uno de los grandes objetivos, creo yo, que por lo menos Uruguay tiene que plantearse, es decir, relacionar, se relaciona, entiendo yo, de la siguiente manera: tenemos que llegar a cuál es la huella de carbono de cada kilo de carne producido. Para eso tenemos que lograr una medición precisa de cómo es el balance de carbono en los suelos. Creo que en estos, Uruguay está empezando un periodo de gobierno, por pensar en términos de 5 años, creo que es uno de los grandes objetivos para estos 5 años, llegar a un sistema de mediciones que tiene, creo yo, 2 componentes. Por un lado, trabajar en reducir las emisiones de metano del ganado, que son un gran problema, y es algo en lo que Nueva Zelanda por lo menos ya está trabajando muy firme, y algunas empresas de raciones que también trabajan en composición de raciones que minimicen la emisión de metano. Y por otro lado, en la captura de carbono de los sistemas pastoriles, que es lo que ayuda a mitigar esas emisiones de metano. Pero creo que va a ser un componente clave de esa ética que decía Daniel de Matos, es cada vez más importante, que estoy completamente de acuerdo. El cambio climático va a ser el gran tema de este siglo, y todo lo que se produzca, sea una ropa, un alimento, un automóvil, va a tener que mostrar que es parte de ese esfuerzo por
amortiguar el cambio climático. La ganadería va a ser muy cuestionada, pero si uno, bueno, tiene un monte natural, una pradera natural y un engorde veloz en los últimos tramos del animal y logra medir qué pasó con la materia orgánica en el suelo y llegar a una medición fiable de captura de carbono, ahí va a haber un sello que va a ser muy importante. O sea que la trazabilidad es como un primer paso imprescindible, pero todavía en Uruguay estamos a una distancia de poder llegar a cerrar ese círculo de evaluar cuáles son las emisiones de cada kilo de carne que producimos. Bien, Eduardo, muchas gracias. Mientras espero la llegada de las últimas preguntas de este seminario que estuvimos compartiendo, ya nos vamos acercando a las 2 horas. Estuvimos hablando con Hugo Durán Martínez, con Daniel Matos, con Eduardo Brasina. Empiezo a repasar si tenemos más y más preguntas, y si no, mientras voy esperando, Daniel, te consulto a vos, a Daniel de Matos. ¿Cómo ves vos a la producción primaria, digamos, al productor ganadero uruguayo preparado para estos desafíos que estuvimos comentando entre todos? ¿Cómo está preparado hoy el productor? La producción ganadera uruguaya es altamente profesional, tiene una incorporación de tecnología, yo te diría que en la última década ha sido espectacular, y que está preparada para hacer mucho más de lo que está haciendo hoy, ¿verdad? La ganadería uruguaya puede dar un salto cualitativo y cuantitativo, incorporar muchísimos terneros más de lo que hoy produce, significativamente más. El gran problema de la ganadería uruguaya es que es una olla a presión con una tapa soldada a fuego, porque nosotros tenemos la necesidad imperiosa de abrir mercados para poder sacar la producción con cierto valor y no irnos a los valores, como decía Eduardo, del novillo de la región. Entonces, ese salto ya lo vimos en la década del 90. Uruguay faenaba 1.100.000 cabezas, ¿verdad? En el proceso de pasar a 2.300.000, los grandes cambios estuvieron en la ronda Uruguay del GATT, en la obtención de cupos en Europa, en la ampliación a 6.300 toneladas del cupo Hilton, en la obtención del cupo congelado de GATT, en la cuota de 20.000 toneladas a Estados Unidos, y esos grandes saltos después tuvieron un salto de calidad con el HQE 481, que también se comparte con Argentina, pero hoy necesitamos sacarle esa tapa a la olla a presión que es la ganadería uruguaya para que vuelva a dar ese salto nuevamente, que fue el de 1.100.000 a 2.300.000 cabezas de país. Bien, Daniel. Hugo Durán Martínez, mientras ya empezamos a terminar, vos enumeraste una serie, digamos, una línea de tiempo, marcaste con el paso a paso para llegar a esta actualidad del sistema de información, el sistema de trazabilidad. ¿Cómo fue ese proceso para el productor ganadero en Uruguay? ¿Cómo fue ese proceso de la identificación masiva o grupal, después a individual? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo fue ese día a día? Yo siempre digo que al productor ganadero uruguayo se le hizo relativamente fácil la adopción de pasar de lo grupal a la identificación individual. Y se le hizo relativamente fácil porque lo venía haciendo en forma grupal. Lo único que cambió es ahora tenés que identificar. Y tocas un tema medular. El productor ganadero uruguayo está acostumbrado a identificar con caravanas, aretes, crotales, orejeras. Lo digo de esta manera porque es increíble. Una palabra tan simple en América Latina española se denomina según el país de una manera distinta. ¿Ah? Entonces, el productor ganadero uruguayo sabía. Tal es así, que siempre digo lo mismo. Cuando sale la obligatoriedad en el Uruguay
allá por septiembre, para empezar el 1 de septiembre de 2006, en ese momento empezaba la principal expo ganadera del Uruguay. Y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de la época, con referente a la trazabilidad, hizo un stand que lo único que puso fue un banner y dijo, para estar entre los grandes solo hay que tener una pinza o una picadora. Nada más. Esto es muy importante porque, salvo México, la gran mayoría de los países, no, Argentina también, por supuesto, Chile también, pero la gran mayoría de los países de América Latina no identifican con caravana. Entonces, ese es una inversión extra. Algo que nadie acá en Uruguay se le ocurre, tengo que hablar o enseñar a identificar. Entonces, todo el productor uruguayo se le hizo. Porque, repito, Uruguay es un país ganadero, desde que se introdujo los animales de gandarias hasta la fecha, pero además por algo que dijo claro Daniel Lemán. En Uruguay hay una institucionalidad ganadera público-privada muy, pero muy fuerte, que cuando se tienen que poner de acuerdo en aras de un bien común, se ponen de acuerdo inmediatamente. No entran en partiditos chicos. Y por eso salió la trazabilidad y salieron muchas cosas antes y después de la trazabilidad. Bien, Hugo, vuelvo con Eduardo. Eduardo, en algún momento hablaste se habló en el panel del origen sanitario de la trazabilidad, ¿no? Y que se va a extender como requisito. ¿Qué podés profundizar en cuanto a ese tema respecto de los tiempos actuales y lo que es la disputa en el mercado global de carnes vinculado a esto? ¿Cómo se va a extender? ¿Cómo imaginás que lo sanitario y la trazabilidad se va a extender entre los mercados? Y yo creo que cada vez vamos a ver en los supermercados más productos que van a tener en su packaging, en su empacado, como elemento diferenciador, información y códigos donde el consumidor va a poder averiguar cómo fue el proceso de producción. Creo que, como decía Hugo, Uruguay tuvo la ventaja de que ya hacía un cierto controlador por rodeo. Tuvo otra ventaja, que era que en un momento de muy bajos precios, si no se hacía esto, se demoraba mucho la apertura de los mercados, típicamente del caso de Europa. Y tiene otra ventaja, que es un país relativamente pequeño en superficie y que no tiene zonas geográficas inaccesibles o de difícil acceso. Entonces, hay un valor importante en que la trazabilidad sea del 100%. Cuando se trabaja con sistemas duales, donde parte del ganado es trazado, pero parte no, creo que se pierde un poco de contundencia en la diferenciación. Pero creo que si somos observadores atentos de una góndola de un supermercado de alta gama, vamos a ver cada vez más sofisticación en la información que cada producto tiene. Cuando yo era chico se iba a la carnicería y lo que había era una media res, un montón de medias reses colgadas y se hacían ahí los cortes, pero básicamente la única información era la visual que surgía de ver si la carne parecía fresca o no. Entonces creo que en esta sociedad de la información cada vez se va a premiar más y se va a castigar más según lo que se le pueda contar al consumidor sobre el producto, su composición, su inocuidad y su proceso. Entonces creo que lo vamos a ver en frutas, lo vamos a ver posiblemente en carnes caras como el salmón, pero luego va a ir permeando a todos los demás, y el que vaya quedando afuera va a tener un castigo cada vez mayor en precio. Clarísimo, clarísimo, Eduardo. Y Daniel, voy a cerrar con una última pregunta, también de Brasil. Klaus Schilling, que nos cuenta que en Brasil existe la rastreabilidad de salud y la necesidad de controlar el origen del ganado que proviene de áreas deforestadas, y nos pregunta si
si esa situación, si esa es también la realidad en Uruguay. Eduardo. Daniel, ¿es esa la realidad? ¿Es esa la búsqueda? No, dicen que en Brasil está la rastreabilidad en temas de salud y la necesidad de controlar el origen del ganado que no proviene de áreas deforestadas. ¿Es esa una realidad también en Uruguay? Bueno, en Uruguay tenemos la enorme fortuna de que nuestra área de montes naturales va creciendo, porque por varias razones. Una de ellas es que bajó mucho la población de ovinos. En campos donde se deja de producir con ovinos, el monte natural va ganando territorio. Yo creo que es algo que se viene, que para Brasil va a ser un requisito muy fuerte, pero en el caso de Uruguay tenemos un crecimiento tanto de los montes nativos como de los montes plantados, porque hay un desarrollo muy fuerte de la industria de celulosa. Aquí Finlandia ha hecho apuestas muy fuertes, y no solo Finlandia. Entonces, te diría que no existe en Uruguay deforestar para hacer ganadería, pero creo que a nivel global sí, porque las florestas del mundo son ecosistemas cuya importancia es muy grande. Creo que ahí el mundo tiene un tema por resolver de cómo se premia a los países que tienen florestas para que las dejen, porque no se les puede reclamar que las dejen sin producir a cambio de nada. Pero creo que, bueno, es un problema que nosotros considero que no tenemos por nuestra propia ecología, porque somos un país demasiado frío para tener florestas tropicales, y porque en los montes naturales algo de ganadería se puede hacer sin generar un daño. O sea que creo que es una ventaja que Uruguay tiene sin haber hecho un gran esfuerzo por ello, simplemente porque es lo que ha ido sucediendo. Muchas gracias, Eduardo, por... Disculpa. Sí. Sacando las áreas protegidas que tiene el Uruguay, que son algunas más en el este del país, de humedales, etcétera, hay algo más de 40.000 explotaciones pecuarias con producción de carne o leche, las cuales están en un 100% habilitadas a todos los mercados. Es una diferencia importante con el resto de la región también. A no ser aquellos que puedan llegar a estar interdictados por algún problema sanitario que ocurre, para eso también ayuda la trazabilidad, y todas ellas están también supeditadas a la ley de uso y conservación de suelos, que no está relacionado a la foresta, pero sí está relacionado a la sustentabilidad del uso de los recursos naturales. Yo lo mencioné muy al pasar hoy en mi presentación, pero creo que viene al caso citar este tema, porque es algo que Uruguay está poniéndole mucha atención como tema ético a poner encima de la mesa, ¿no? Bien, Daniel, muchas gracias. Ahora sí, ya acercándonos a las 2 horas de transmisión, empezamos a cerrar este seminario organizado por Allflex, en el cual estuvimos hablando de trazabilidad en Uruguay, una historia de éxito global. Mi nombre es Luciano Aba, soy periodista agropecuario de Argentina. Les doy las gracias a Hugo Durán Martínez, a Daniel de Matos, a Eduardo Blasina. Muchísimas gracias por haber compartido este panel organizado por Allflex. Les dejo una breve reflexión, agradecimiento de 10 segundos a cada uno para irnos. Hugo, si querés comenzar vos con tu saludo. No, yo como empecé, las disculpas a los oyentes por el atraso, el agradecimiento también muy especialmente a Eduardo y Daniel por esta excelente y profesional y sincera exposición. Bien, Daniel, bien, Eduardo, ¿cómo lo vieron ustedes? Yo creo que es la primera vez que me toca hablar de este tema en muchos años, y la primera vez que me toca hablar en un público tan diverso de todos los países que nombraron hoy. Ha sido un gran honor, y el agradecimiento a Allflex, a Hugo Durán, y a todos ustedes por este
este buen rato que hemos pasado. Bien, Dani, gracias. ¿Y Eduardo? Me sumo, por supuesto, al agradecimiento a Hugo, a todo el equipo de Allflex y a ustedes. Y creo que América va a ser el gran proveedor de carne del mundo y particularmente de Asia. Y creo que esto puede ser un pequeño puntapié inicial para que cada país de América Latina encuentre su camino para encaminar procesos de este tipo, porque creo que el requisito de estas medidas de control va a llegar tarde o temprano, traen beneficios concretos a todas las partes y bueno, creo que cada país tiene que buscar cuál es su estrategia apropiada para llegar a irlo cumpliendo. Así que ojalá que sirva en ese sentido. Bien, Eduardo, muchísimas gracias. Y ahora sí, gracias a todos por haber estado presentes. Nos despedimos de este seminario de Allflex. Hasta la próxima oportunidad. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Cuídense. Seguimos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.